El modernismo es un movimiento literario y estético surgido a finales del siglo XIX en diferentes partes del mundo. Dicho fenómeno se convirtió en una renovación cultural de alcance internacional, ya que influenció de igual forma a diferentes países de Europa y Latinoamérica. El modernismo llegó a España a través del poeta nicaragüense Rubén Darío, después de una visita realizada en Madrid en 1892. El movimiento perduraría y triunfaría en España hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, tal y como ocurrió con el naturalismo, que este fenómeno surgió en una época en la cual sucedieron importantes cambios que tendrían un gran impacto a nivel político y social. Por lo general, el modernismo se opuso a la vulgaridad y al mal gusto, los cuales son atribuidos a la figura de la burguesía, quien creció al amparo de la industrialización. De este modo, los poetas modernistas no buscaban producir una poesía burguesa diseñada para el consumo masivo, para inclinarse, en cambio, por realizar una poesía elística e idealista. Autores latinoamericanos del movimiento modernista. Primer autor, Rubén Darío, considerado como el iniciador y máximo exponente del modernismo latinoamericano. Nace el 18 de enero de 1867 en Nicaragua. Su obra abrió las puertas literarias de España e Hispanoamérica hacia el exterior, endulzando al mundo entero con una prosa diferente, abierta, simple y llena de símbolos. Sus principales obras modernistas y de gran fama son Azul en 1888, Prosas profanas en 1896, Cantos de vida y esperanza en 1905 y El canto errante en 1907. Con una poesía bella y culta, Azul es catalogada como la primera gran obra modernista debido a la constante crítica a las estructuras sociales burguesas. Es una obra que se mezcla de las culturas americanas y francesas anuada a un estilo pintoresco y delicado. El autor muere el 6 de febrero de 1916 en Nicaragua, dejando el camino abierto para los múltiples exponentes modernistas europeos que lo seguirán. Segundo autor, José Martí, fiel seguidor del movimiento modernista, nacido en Cuba en el año 1853. Es un autor destacado por haber impulsado la literatura modernista de tipo nacionalista y político. Martí, político y escritor, fue el organizador de la Guerra de Independencia de Cuba, además de haber escrito las siguientes obras modernistas: Versos libres, 1878 a 1882, Ismaelio, 1882, Versos sencillos, en 1891, y el famoso ensayo Nuestra América, en 1891. Con su obra de versos libres, el autor clama por la poesía real de tipo original que nace de las entrañas y de lo más profundo del ser, siendo una de las principales obras modernistas de Hispanoamérica. El autor fallece en el año 1899 en Cuba, siendo recordado como una de las figuras literarias cubanas más importantes de su época. Tercer autor, Pablo Neruda, escritor chileno, nacido en el año 1904 y fallecido en 1973. Ha sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1971 y es catalogado como uno de los poetas latinoamericanos más leídos a nivel mundial. Sus obras famosas, entre ellas Crepuscularios en 1923, 20 poemas de amor y una canción desesperada en 1924 y Residencia en la Tierra en 1933. Su poesía se caracteriza por exaltar la sensibilidad sobre la razón, adoptando elementos del parnasianismo francés, a la vez que se utilizan múltiples comparaciones, metáforas y simbológicas, tanto naturales como mitológicas. Además, posee un toque de sensualidad clásico que le ha permitido formar parte de los precursores del movimiento modernista. Una de las características del modernismo es, primero, temática variada, que el modernismo abordó diferentes formas, por un lado, de recreación de armonía por un pueblo inarmónico, lo que derivó en una ansia de plenitud y de perfección. Segundo, refinamiento de las formas. Se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa y por una forma de culturalismo
que trascendió en una división geopolítica. Tercero, reflejo cultural. Muchos consideraban el modernismo como un movimiento netamente literario. Para los críticos del modernismo, dicha estética manifiesta la necesidad de un cambio social. Cuarto, reflejo de la crisis de las instituciones. El contexto de esta estética se ve involucrado por una crisis universal de las letras y del espíritu que se manifiesta a través de diferentes instituciones como el arte y la religión. Quinto, cambios en el modo de escribir. El modernismo cambiaba esta forma de concebir la escritura y rompía la estructura de verso característica de la poética. Y sexto, la relación del panarcianismo, que movimiento que a pesar de ser una antítesis de los autores del romanticismo, se distancia del realismo porque no tolera ni la... El romanticismo se desarrolló principalmente en la primera parte del siglo XIX, extendiéndose a otros países como Francia y España. Esta corriente intelectual abarcó distintos ámbitos del arte y la cultura, aunque su influencia fue especialmente significativa entre escritores, poetas, músicos y pintores. Las características más importantes del romanticismo son: intensificó el deseo de la libertad, no solo del individuo como tal, sino también de la expresión de sus sentimientos. Chocó y por tanto rechazó las formas clásicas que hasta ese momento habían prevalecido con la imposición del neoclasicismo, reclamando la vuelta a un modelo más parecido de la Edad Media. Por otra parte, defendió el espíritu nacionalista y la libertad creativa y artística personal. La exaltación de la libertad vino acompañada de un espíritu rebelde que al mismo tiempo buscaba la soledad y el sufrimiento como elementos de inspiración. La naturaleza adquiere una gran importancia como aliada en la creación artística. El liberalismo en el campo de la política se abrió paso al amparo de nuevos ideales y cobró fuerza como alternativa necesaria al absolutismo. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa fueron un importante detonante. Autores latinoamericanos del romanticismo. Primer autor, Víctor Hugo, conocido simplemente como Víctor Hugo, fue un poeta lírico, novelista y dramaturgo francés que se erigió como uno de los más importantes escritores de esta nación europea, así como uno de los autores románticos más importantes de Francia, autor de Los Miserables y otros grandes clásicos de la literatura. Víctor Hugo destacó por conjugar a la perfección la preocupación y el compromiso social con el alma romántica que recorría a Europa. Segundo autor, Alexandre Dumas. También en Francia se destaca entre los más importantes representantes del romanticismo. Dumas, conocido como español como Alejandro Dumas, autor de importantes clásicos de la literatura universal, como ejemplo Los Tres Mosqueteros o El Conde de Montecristo, obras donde dibuja el pensamiento de su época invadido por un profundo sentimiento romántico. Tercer autor, Alejandro Pushkin. Asimismo, el romanticismo también tocó el alma rusa, sobre todo en la cara occidental de esta nación gigante. En este sentido, Pushkin se erige como la máxima figura del romanticismo ruso, al tiempo que es reconocido por sus connacionales como el padre de la literatura rusa moderna. De esta forma, este autor logró tocar en sus obras la sátira, el romance y el drama, colocando especial atención al alma del pueblo ruso, y también abriendo las puertas a lo que sería finalmente la novela psicológica inaugurada por Dostoyevsky. Tercer autor, Gustavo Adolfo Bécquer. Por su parte, España también contó grandes exponentes del romanticismo español, como por ejemplo José de Espronceda, Mariano José Larra y Sánchez de Castro, quienes comparten fama con el reconocido Gustavo Adolfo Bécquer
poeta español cuyas rimas y versos han pasado a la historia como el perfecto ejemplo de lo que es el sentimiento romántico del poeta, que es capaz de dejar la vida misma por su amada y que está seguro de poder llevarse su amor más allá de la muerte. Y último, el costumbrismo literario consiste en reflejar los usos y costumbres sociales sin analizarlos ni interpretarlos, ya que de ese modo se entraría el realismo literario, con el que se halla directamente relacionado. Así se limita la descripción casi pictórica de lo más externo de la vida cotidiana. El costumbrismo rindió culto a lo nacional de la patria, como una presencia que acaba de consolidar. A mediados del siglo XIX, muchos países latinoamericanos comienzan a organizarse luego de las crudas guerras internas. Es por esta razón que el costumbrismo rindió cuentas sobre lo que era o no la identidad americana. En cierta forma, trasladó las luchas de las armas a las de papel. Se empezó por primera vez a discutir la constitución de las nacionalidades y se planteó conservar la herencia española y retratarse como entidades. En el fondo, cuando un escritor describa alguna acción, estaba buscando coordenadas de algo que se llamaría identidad nacional cultural, todo enmarcado como un transformado conservador de origen español. Sus principales características son: buscar una identidad cultural nacional. Prefiere como técnica narrativa la descripción. Su espíritu es conservador, la ironía y el humor son mejores aliadas. Su lengua literaria une los regionalismos con un castellano de Castilla, y la finalidad de sus obras es mostrar la conducta social. En general, el costumbrismo luego da origen a una especie del realismo que nos presenta el mundo, tal como lo reciben nuestros sentidos, persigue la imitación y copia directa. Desde ese punto de vista, el realismo no supone nada bueno porque se centra en la realidad objetiva. En Latinoamérica se deriva en varios momentos como la novela de la Revolución Mexicana, la novela de la tierra, la novela de la selva y la novela indigenista. Los principales autores, que son Ricardo Palma de Perú, hijo del padre mestizo y madre zamba. Este narrador peruano recreó la historia en cuentos. Su estilo está más cerca a la comedia. Sus historias encierran un escepticismo y una ironía capaces de meterse en la realidad nacional. Recogió todas las leyendas, refranes, dichos, crónicas, testamentos, documentos, relatos de viajeros para construir sus obras.